Conocí a Óscar Matute cuando los dos éramos bastante más jóvenes y cuando la realidad territorial de España era muy mal entendida por la izquierda estatal. Tiempos en donde decía Alfonso Guerra que a la izquierda del PSOE el abismo, pero el abismo era él. Matute se ha hecho oír en el Parlamento con un discurso sobre la memoria del franquismo y es el compañero involuntario de las payasadas sin gracia de Adolfo Suárez Illana, que no ha heredado de su padre la inteligencia. La derecha no pierde nunca la ocasión, cada vez que se dirige a él y a su grupo, de citar las palabras ETA, violencia, independentistas, separatistas y alguna que otra lindeza. Pero Bildu es otra cosa. Óscar, gracias por estar aquí en La Frontera. Gracias a ti. Óscar, tú no vienes de la tradición independentista. ¿Cómo ha sido esa evolución? Bueno, yo vengo de una izquierda vasca que defendía y apostaba por el derecho a decidir, pero que no ponía tanto interés o tanta decisión en cuál tenía que ser la decisión que tomara el pueblo vasco. Es decir, yo vengo de la izquierda vasca autodeterminista, que es prácticamente la parte más numerosa de la izquierda en sus diferentes fracciones y expresiones organizadas, y yo vengo de ahí. Y yo creo que mi evolución hacia el independentismo tiene que ver con que yo he llegado a la conclusión de que una Euskal Herria soberana, además de ser internacionalista y solidaria, podría ser muy capaz de resolver los problemas de su gente, de resolver los problemas de la ciudadanía, porque creo que un gobierno cercano a la ciudadanía, y en este caso a la ciudadanía vasca, sería más eficaz que otros que pues, probablemente hacen siempre equilibrios inestables entre las necesidades y los intereses que tengan en las diferentes realidades del Estado español. Yo eso lo entendía más cuando funcionaba la expresión de que España era irreformable, pero por ejemplo con la irrupción de Podemos, la idea del derecho a decidir o en el conjunto del Estado la asunción de que aquí va a haber que votar para solventar el conflicto territorial no existía antes, y sin embargo digamos que tu evolución coincide con este momento donde quizás se entienda menos, ¿no?, la necesidad del independentismo. Yo creo que haya un mayor grado de tolerancia o receptividad con la posibilidad de que diferentes naciones del actual Estado español puedan decir libremente su futuro, no significa que haya un mayor grado de factibilidad, de posibilidad. Yo creo que, por desgracia, en el Estado español, desde lo que llaman la transición modélica o el régimen del 78, la instauración del régimen del 78 hasta ahora, hay un pacto de hierro entre las grandes corrientes políticas en la que no está Podemos, y yo a Podemos le reconozco el valor y el mérito de defender el derecho a decidir también desde aquí, que seguramente es más difícil que hacerlo desde Euskal Herria o desde Cataluña o desde Galicia o desde otras realidades, pero no deja de ser una pulsión minoritaria con respecto a los grandes partidos que vertebran el Estado a través de ese pacto de hierro que tiene pues como punto álgido a la monarquía en lo más alto de su cúspide de la estabilidad del modelo y del régimen, pero que luego tiene otras derivadas y que tienen que ver con la unidad territorial por encima de todo. Entonces, creo que el esfuerzo es loable, pero no creo que se esté en condiciones de pensar que la mayoría de la sociedad española pudiera provocar un cambio en términos de aceptación del derecho a decidir. De hecho, lo que Podemos hace, y señalando como he hecho ya, la virtud de lo que hace tampoco es estrictamente nuevo. Es decir, formaciones comunistas del Estado español venían defendiendo el derecho a decidir desde tiempos muy lejanos, desde la LCR, al MC, al PC. ¿Quién iba a decirnos, Óscar, que se iba a aprobar en España una ley de la eutanasia sin los kikos tocando la guitarra en la Plaza de Colón, ¿eh? Los kikos son estos de los neocatecumenales. Sí, estos, sí, ¿no? sí, esos ahí como que le montaron el pollo a Zapatero en su momento, Sí, ¿no? sí. Por el matrimonio No, homosexual. yo creo que son avances, yo creo que está bien, y yo creo que un gobierno que se autodenomina como el más progresista de la historia, pero que en cualquier caso sí que acepto y entiendo que es progresista, pues es bueno que muestre con hechos que, digamos, la diferencia entre la derecha y la izquierda no es solo una cuestión declamativa de hacia dónde miro, sino hacia dónde hago. Y en el hacia dónde hago, yo creo que la ley de la eutanasia era una cuestión de justicia, era una cuestión de justicia para toda la gente que ha pasado ese trance, desde Ramón Sampedro, que probablemente sea el más conocido, Maribel Tellaeche en Portugalete, en Vizcaya, y también pues para el doctor Montes y otra gente que ha tenido que sufrir también calumnias y persecuciones por defender algo como que uno tiene que ser dueño de su vida y también de su propia muerte. Claro. Durante mucho tiempo el protagonismo de la reclamación nacionalista tenía como epicentro Euskadi, y ahora ha pasado a Cataluña. Sí, yo creo que hemos superado ya ese shock inicial, ¿no? Es decir, siempre éramos nosotros un poco la punta de lanza. Realmente, de alguna manera, generábamos muchos de los marcos discursivos que luego se dan en el Estado español, y es verdad que Cataluña, con todo un proceso que arranca con el Estatut, con el cepillado de Alfonso Guerra del Estatut anunciado, con la recogida de firmas del Partido Popular, con Rajoy o M. Rajoy, como quieran llamarlo, haciendo eso, pues deriva en un incremento de la pulsión independentista y en un proceso más efervescente y probablemente más liderado por la sociedad civil, por una sociedad civil harta
¿Qué ha aprendido, quería preguntarte en esa dirección, qué ha aprendido el nacionalismo vasco del nacionalismo del procés catalán? Bueno, que yo creo que el independentismo o que la búsqueda de un modelo nacional determinado, en nuestro caso de la Euskal República, de la República Vasca, no puede ser solo un mantra, no puede basarse solo en una cuestión identitaria. Es decir, naces vasco, no tienes otra identidad más que esa, y entonces quieres llevarla a efecto y quieres materializarla. Eso sirve para alguna gente, y es verdad, es lo que tendría que ver con el independentismo, con el nacionalismo más cultural, más identitario. Pero creo que el nacionalismo catalán y que el independentismo catalán nos ha demostrado que en la medida en que tú consigas hacer ver a la ciudadanía que la generación de un marco propio puede traer respuesta a los problemas que el marco en el que estás, que es el español, no obtiene, puedes crecer. Pueden encontrarle una virtualidad, digamos, una visión material del soberanismo que te permita hacer de este un instrumento no solo para contentar sus anhelos identitarios, sino también para mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, en la última campaña electoral, Bildu habló muy poquito del independentismo. Bueno, nosotros lo que estamos intentando hacer es... Son las cabezas de lista, ¿no? Eran referentes claros del independentismo. No sé si la independencia era como un reclamo, pero casi como un significante vacío que estaba ahí, pero que ya no tenía la fuerza que tenía en otros momentos. Ya, a ver, claro, la percepción es subjetiva y cada cual lo puede ver de una u otra manera, ¿no? Pero vamos, yo sí puedo decir que en Euskal Herria Bildu la apuesta y el objetivo por la construcción de la Euskal República es la piedra angular de nuestro proyecto político, pero de una construcción de una República Vasca no para instalar una bandera más en el corolario de banderas que pueblan la tierra, sino para construir un país con un modelo de sociedad que ponga la vida en el centro, que haga de la sostenibilidad de la vida digna su principal objetivo frente a la reproducción del capital. Ese es nuestro objetivo. Entonces, hemos aprendido a declinar nuestra apuesta independentista y nuestra apuesta soberanista a través de eso que te señalaba antes como el soberanismo de lo material. Es decir, vamos a demostrar que cuando hablamos de que queremos más soberanía, de que queremos ser una nación propia, lo queremos para hacer todas estas cosas. Y en todas estas cosas seguramente conectamos con mucha gente que quizás no ha tenido nunca una pulsión identitaria que le lleve a propugnar que es independentista a los cuatro vientos, pero que de repente dice, bueno, pues quizás con la independencia yo también puedo mejorar mi vida. Mi sensación es que os podemizasteis. Bueno, yo recuerdo escuchar un discurso de Otegi y decir, ¿quién es este que te Podemos que no lo reconozco? Ya, y era Otegi. Fíjate, yo creo que esas visiones hay que ponerlas siempre un poco en contexto, porque cuando Arnaldo Otegi estaba en la cárcel y nos mandaba audios a los mítines de Bildu y de Amaiur porque no podía, porque estaba en la cárcel y no podía asistir a los mismos, y luego sufría penas de un mes más de incremento de la pena o de aislamiento y sin visitas durante un mes por habernos enviado ese audio. Había un audio que se hizo muy célebre que terminaba diciendo no nacimos para resistir, nacimos para ganar y vamos a ganar. Y tenía otro audio que decía sonreíd porque vamos a ganar. Yo recuerdo que en el 2015 y 2016 alguien que era de Podemos lanzó esas mismas proclamas. También podría haberse dicho que quizás Podemos nació bilduizada o algo así. Yo creo que, digamos que son espacios comunes de la izquierda en todo caso. En Euskadi la reclamación independentista siempre estuvo, o casi siempre estuvo vinculada a la violencia y eso la lastró muchísimo. Bueno, yo creo que la reivindicación independentista, en lo que tiene que ver con la concepción independentista más del siglo XX hacia la actualidad, ni siquiera es exacto que estuviera siempre vinculada a la violencia. Es decir, hubo expresiones políticas como Acción Nacionalista Vasca, hubo expresiones políticas que en el año 34, 35, 32, incluso 38 y 39, ya, digamos, una vez comenzada la Guerra Civil, como la de un secretario general del Partido Comunista de Euskadi, Jesús Larrañaga, que le respondía al Calvo Sotelo de la época, no al posterior, cuando este decía que una España, que prefería antes una España roja antes que una España rota. Y él le decía, Jesús Larrañaga, el camarada Goyerri, que le llamaban, y el secretario general del Partido Comunista de Euskadi, decía que este señor no se entera que una España roja es una España rota. Luego, yo creo que esa pulsión siempre ha existido y no necesariamente con violencia. Luego es verdad que hay un ciclo de actividad armada, de violencia de ETA, que arranca con su fundación en el 59, aunque la primera acción sea años después, hasta 2010-2011, donde esa dimensión de alguna manera ocupa el foco y da seguramente tinte a todo lo demás. Hay una pregunta que siempre me ha interesado, porque creo que no es la misma ETA la que ejecuta a Melitón Manzanas, que era un torturador, la que otorga el último y trágico ascenso a Carrero Blanco, la que pone un coche bomba en Hipercor, la que le pega 2 tiros a Yoyes mientras que su hijo está jugando en el columpio, o la que asesina a cámara lenta a Miguel Ángel Blanco. No es la misma ETA.
Probablemente, ninguna organización seguramente es la misma en el trasunto de la historia. Es decir, que desde el nacimiento, la evolución y incluso en este caso se puede decir así, el cierre definitivo o el abandono definitivo de las armas y su disolución, seguramente pasan por muchas etapas y pasan muchas circunstancias. Es decir, que cualquiera que haya estudiado un poco la historia de ETA, pues sabe que ha habido muchas asambleas, que fruto de esas asambleas ha habido diferentes escisiones, que en la quinta asamblea hubo una escisión que fue ETA Berri o Comunistak después, que luego fue uno de los embriones o gérmenes del movimiento comunista, que en la sexta hubo otra que luego fue también a su vez el embrión, junto con el Grupo Comunismo de Madrid, de LCR ETA sexta y después LCR, es decir, que pues probablemente dentro de esas ETAs y de las pulsiones en las direcciones se han tomado unas u otras decisiones y eso es así de evidente, ¿no? Claro, y que a los ojos de cada uno, pues evidentemente uno pueda llegar a la percepción a la que tú llegas, ¿no? Es decir, ha habido diferentes ETAs porque ha habido diferentes acciones que tenían, entre comillas, diferentes... ¿Tú no crees que esas acciones son radicalmente diferentes? ¿Perdón? ¿No crees que esas acciones son radicalmente diferentes? Y que también es lo que hay detrás de que gente que estuvo en ETA se fuera, de que el apoyo popular desapareciera paulatinamente. Bueno, a ver, yo creo que son diferentes porque los contextos eran diferentes, claro. En la lucha contra la dictadura, pues probablemente las acciones adquieren pues un nivel de receptividad o incluso de, entre comillas, de comprensión mayor. Todos hemos oído hablar, yo sé que esto es muy incómodo ahora por esta especie de amnesia en la que nos hemos decidido meter todos con respecto a lo que ocurría en los años de la transición y previo, pero todo el mundo recuerda aquello del voló, voló y los jerseys por el aire, ¿no? Que hacía mucha gente en fiestas populares, no solo de Euskal Herria, en referencia al atentado de Carrero Blanco. Luego han pasado muchas cosas. Yo lo que creo es que... Pero nunca se hubiera hecho con el atentado a Miguel Ángel Blanco o yo no lo vi. Ese lo viví viví más directamente porque lo de Carrero Blanco yo tendría 2 o 3 años y poco puedo recordar, y si digo que recuerdo algo estaría mintiendo, pero el de Miguel Ángel Blanco me tocó de manera muy intensa, claro, yo ya estaba en política y yo no vi ese tipo de reacciones y sí que vi en mucha gente a la izquierda de Abertzale pesar y dolor, porque yo creo que fue una acción, pues evidentemente, que agitó la vida de la sociedad vasca y que de alguna manera nos interpeló a todos y a todas. Muy intolerable. Óscar, ¿por qué sigues molestando tanto que se menciona la cal viva? Pues porque yo creo que hay gente que ha decidido enterrar, no sé en qué, todo un periodo de la historia. Es decir, que ha decidido que la gente no sepa que tras la muerte del dictador y el pacto entre los poderes franquistas y los emergentes democráticos, se hizo una lectura de la historia que hacía que quien era franquista se acostara franquista y se levantara demócrata. Y eso significó una no depuración de diferentes aparatos del Estado, entre ellos el aparato policial. El aparato policial y la famosa DGS de la Puerta del Sol Villarejo viene de ahí. Probablemente cambió de sede, pero muchas de sus prácticas y muchos de sus autores o los autores de las prácticas esas se siguieron manteniendo. Es decir, durante la dictadura pues fue contra todo aquel antifranquista. Pasada la dictadura y en esa época de democracia, muchos de esos que venían de los aparatos franquistas no depurados siguieron haciendo esas prácticas y en este caso pues contra independentistas vascos, ¿no? Ahora está muy en boga el tema de Miquel Zabalza, yo creo que los audios son escalofriantes, pero ya eran conocidos antes, y el tema de la Seizabala y la cal viva pues también es muy evidente, pero yo creo que ahí se ha decidido darle una capa de barniz a modo de amnesia democrática para que no se sepa. Hemos escuchado a Roberto Uriarte de Podemos, te hemos escuchado a ti decir que es intolerable, y a mí me lo parece, que estén clasificados todavía, por ejemplo, los documentos que tienen que ver con el asesinato de Miquel Zabalza. Sí, porque además es algo que no pasa en muchos países. Yo no me atrevo a decir en ningún país del mundo, porque seguro que viene algún listo por las redes que me dice que no sé qué país se hace. Pero bueno, desde luego en pocos países pasa que se mantengan clasificados durante tanto tiempo. Porque además mantener clasificado y por tanto con carácter secreto una información impide a la ciudadanía, primero, el conocimiento de la verdad y a las familias la justicia y la reparación, dado que como no sabes quién ha sido el responsable último y quién está detrás de esas situaciones, no puedes hacer nada. Pero este es un tema doloroso para nuestra sociedad porque son muchos los ejemplos. Ahora se habla de Miquel Zabalza, pero podríamos hablar de los asesinatos del 3 de marzo en Vitoria, 5 obreros asesinados en una asamblea, en una iglesia, que han tenido que ver cómo Rodolfo Martín Villa se fue de rositas y cómo además
incluso Zapatero también, y lo digo con tristeza en este caso porque no es una persona a la que tenga inquina especial, ni mucho menos, pues sale defendiendo la figura de Martín Villa. O el propio Fraga, que es lo que hice el otro día. O sea, Fraga tiene una sala en el Congreso de los Diputados, es uno de los padres de la Constitución, pero ni Dios quiere recordar que en el 71 firmó un manifiesto en favor de Rudolf Hess, o que tuvo mucho que ver con lo que le pasó a Julián Grimau o con lo que le pasó a Enrique Ruano. Sí, amigo personal de Carl Schmitt. Carl Schmitt, el nazi, vino a morir a España y amparado por Manuel Fraga, que, como bien siempre repetimos, llevó a que el ABC falsificara los diarios de Ruano, amenazó a su familia, rapó el pelo a las mujeres de los mineros en huelga, que firmó sentencias de muerte, dando el conforme. Que ese tipo sea el padre de la Constitución es terrible, ¿no? Déjame preguntarte una última cosa en este ámbito. A mí me emociona la justicia transicional, ¿no? Es decir, que aprendimos en Sudáfrica que lo que querían las víctimas era que el victimario les explicara, les pidiera perdón y que también que les escuchara, ¿no? ¿Cómo está esta justicia en Euskadi? Porque has planteado también la gente víctimas del terrorismo de Estado, pero también hay muchas víctimas de ETA que todavía no saben, ¿no?, quién asesinó a sus familiares. Claro. Sí, y yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Justicia y reparación para todas las víctimas. Y algo ha hecho Euskal Herria Bildu ha sido seguir muy al pie de la letra todas las recomendaciones que diferentes expertos han venido señalando como necesarias también para avanzar en un proceso de reconciliación en nuestro pueblo. Estoy hablando pues de la gente de Locarri a través de Brian Currin y de otra gente. Estoy hablando de Raymond Carlsrils de Sudáfrica, que fue ministro de un gobierno de Mandela. Estoy hablando de toda esa gente, que de Spektorowski, de mucha gente que nos ha venido señalando la necesidad de la justicia transicional. Y nosotros siempre hemos dicho que estamos dispuestos a iniciar ese proceso de justicia transicional y a que se haga, porque es verdad. A mí me emociona cuando veo una víctima y el terrorista hablando, a mí me emociona, ¿no? Porque parece que algo que estaba roto y que era imposible remendar. Yo no sé si es reparador, yo no lo sé. Yo no sé si eso sirve para que se pueda, digamos, disminuir, casi hasta hacer desaparecer el odio que alguien puede sentir o la rabia que alguien puede sentir porque le arrebaten a un ser querido. Yo no lo sé, y además no sé si es justo que eso pase. Yo sí sé que eso no hace daño, yo sí sé que eso por lo menos ayuda a comprender, a contextualizar mejor las cosas, y eso no significa aceptarlas, ni aplaudirlas, ni nada por el estilo, sino que por lo menos uno entiende que de alguna manera se está avanzando en aquello que se interrumpió de manera abrupta y cruel, ¿no? Y yo creo que eso es necesario. En el eje derecha-izquierda, Bildu se sitúa a la izquierda. ¿Qué demonios significa eso? Pues que somos una formación política de izquierdas. ¿Pero qué significa ser de izquierdas? Pues hombre, apostar por un modelo económico y social diferente al actual, apostar por... sí, pero ¿eso qué significa? ¿Superar el capitalismo, abolirlo, nacionar las empresas? Yo soy muy ortodoxo, yo diría que abolirlo y nacionalizar y demás, pero puedo aceptar que Bildu es un frente amplio en el que convivimos diferentes identidades dentro de la izquierda y que probablemente no se está planteando tanto la abolición como la transformación. Pero sí que creo, y además en este tiempo, con lo que nos ha enseñado la pandemia o con lo que nos debiera haber enseñado la pandemia, es que este modelo económico y social es insostenible. Es insostenible porque es desigual, porque es injusto y porque además nos aboca a la eliminación como sociedad, porque nos vamos a cargar el planeta. Luego, creo que la izquierda ahora mismo tiene que redefinir un concepto de transformación de este modelo hacia otra realidad, que sea mucho más justa, más igualitaria, más solidaria y que además incorpore las luchas de los sujetos emancipatorios, es decir, que incorpore la lucha del feminismo, que incorpore la lucha del ecologismo, que incorpore la lucha por la ciudadanía universal y que le dé a eso un sentido unitario. ¿Pero la pequeña y mediana empresa tienen que ser públicas? No, pero es que no lo es tampoco en Cuba. Es que aquí a veces planteamos... En Cuba sí, hasta las peluquerías ya no eran todo. públicas. Ahora ya hay economías mixtas. Pero bueno, que en cualquier caso... O sea, que entonces ya no tanto, como decías hace un momento, que había que nacionalizarlo todo, ya no tanto. Pero a ver, que yo no descubro nada, digo que soy comunista, yo creo en el estadio superior y creo que alguna vez habrá que llegar a esa sociedad colectiva, pero que en cualquier caso ya, pues hombre, peino canas y he aceptado que a lo mejor yo no lo veo. Pero bueno, vayamos avanzando hacia parámetros de esos. Claro, en el corto plazo he escuchado a Miren Gorrotxategi a plantear reformas fiscales para que paguen más los que más tienen y paguen menos los que menos tienen, o a Pilar Garrido, que dice que en Euskadi los alquileres ya están superando los 1.000 euros. Eso también es socialismo, ¿no? Operar en esas cosas más cotidianas que afectan a la vida concreta de la gente. Bueno, yo creo que son pasos, y hay quien dice que grano a grano se hace montaña, pues probablemente eso no es la expresión máxima del socialismo.
pero yo creo que son medidas que ayudan a dignificar la vida de la gente y a enseñarles que el poder público no está solo para hacer de árbitro, que además generalmente suele estar comprado, suele ser muy casero para cuando la patronal juega en casa, sino que un gobierno también está para intervenir, para con los recursos de todos y todas, porque a veces se nos olvida que la pasta que tiene el gobierno viene de nuestros bolsillos, fundamentalmente de los bolsillos de la clase trabajadora, porque los empresarios sí tienen esos grandes bufetes para hacer ingeniería fiscal y aportar mucho menos de lo que deben, pero que con ese dinero se pueden hacer otras cosas, y entre esas cosas está regular el precio de los alquileres, está invertir en sanidad, en educación, en políticas públicas y en algo que a mí me... Regular el trabajo doméstico, por ejemplo, cosas que cambian la vida de la gente. Por ejemplo, vea, el otro día alguien decía, bueno, pues claro, estos que sois tan rojos, ¿y qué vais a hacer en Jueves Santo y en Viernes Santo? Y alguien le contestaba, joder, pues lo mismo que los de las derechas hacen con la jornada de 8 horas, que no fueron ellos precisamente los que la pelearon, pero la disfrutan igual que todos. Nosotros las disfrutaremos. Y con esto, nosotros lo que planteamos es que tiene que haber también una batalla para asentar nuevos conceptos. O sea, no es normal que siempre hablemos de gasto público cuando hablamos de la protección social o cuando hablamos de la educación o la sanidad y que hablemos de inversión pública cuando hablamos de la colaboración público-privada, que suele ser de traer de traer dineros de las manos públicas para pasárselas a las manos privadas de los de siempre, los grandes hombres con palcos en grandes estadios de fútbol. Y esto pues no me parece muy razonable, ¿no? Ni menciones el Jueves y el Viernes Santo, porque Podemos iba a abolirlo, y con la nevada de la Filomena decían Madrid se parece ya a Moscú. Oye, nos hemos comido el tiempo, pero quiero preguntarte rápidamente un par de cosas más. En Alemania se celebran como héroes a la gente que atentó contra Hitler, ¿no? Y aquí, sin embargo, los maquis, que fueron los primeros que lucharon contra las potencias del eje, siguen siendo vistos como delincuentes. Sí, en el 2002 creo que fue, o en 2004, no recuerdo muy bien, se les hizo un homenaje por parte del gobierno de Zapatero. En su momento a los maquis se les reconoció como luchadores por la libertad, pero quedó en eso. Pero es verdad lo que dices, pero yo creo que tiene que ver con que en España no tuvo su juicio de Nuremberg. Los alemanes tuvieron su juicio de Nuremberg, más allá de que las condenas fueran más o menos justas, o que el propio juicio, o que en ese juicio faltaran muchos que tenían que haber estado, hubo un juicio. Pero en el Estado español no hubo nada, hubo una transición modélica, entre comillas, que además exportaron o vendían como modelo de éxito en toda Latinoamérica, que lo que hizo fue transicionar de tal modo que quienes habían sido furibundos adeptos del régimen pasaran a ser fervientes demócratas al día siguiente, ¿no? Es un proceso de conversión más grande que el del milagro de Fátima o Lourdes o el que sea. Sí. España ha sido durante muchos años el único país de Europa donde podía ser demócrata sin ser antifascista. Sí, sí. Una cosa terrible. Y aún más terrible todavía, hubo hace un par de años una serie sobre Serrano Suñer que lo presentaba como un dandy, cuando Serrano Suñer es el que condena a 10.000 españoles a los campos de concentración al decirle a Hitler, no los consideramos españoles, llévenlos a los campos de exterminio, ¿no? Y le hacen una serie blanqueándole que no deja de ser algo que siempre creo que en Euskadi se ha mantenido. En Euskadi creo que ha habido una memoria histórica que no ha habido en el resto del Estado. Sí, yo lo que percibo en el Estado español es que hay una especie de ley del embudo en la tolerancia, ¿no? Es decir, cuando se trata de permitir manifestaciones abiertamente nazis o profascistas, como las de la División Azul y todas estas cosas, pues parece que no pasa nada. De hecho, creo que este fin de semana van a tener otra y creo que van a ir a comer al chino Usera y demás, y todo eso está tolerado. Pero, sin embargo, cuando las manifestaciones tienen un sesgo más contestatario o más antiautoritario, pues estas enseguida encuentran con 1000 trabas y porras y policías. Tenéis una buena relación con Al Dugu Podemos, con Podemos en Euskadi. A menudo la gente se pregunta cuáles son las diferencias entre Podemos en Euskadi y vosotros, y Bildu. Bueno, yo creo que Al Dugu Podemos forma parte de una estructura estatal que es la de Podemos y creo que empuja y rema a favor de los objetivos de esa estructura estatal. Nosotros somos una fuerza que se circunscribe únicamente a la parte sur de nuestra nación, la que está en el Estado español, es decir, la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra. En Iparralde estamos hermanados con Euskal Herria Bai y aspiramos a construir un proyecto de nación en las claves que te he dicho antes, pero propio, que sea Euskal Herria. Creo que eso no lo proclama de esa manera Podemos y es por esa sea una de las líneas de diferencia fundamental. Un cambio radical es la incorporación de la izquierda vasca y la izquierda catalana a la gobernabilidad del Estado. Sí, yo creo que cuando nosotros decíamos en campaña que el independentismo de izquierdas podía ser decisivo y podía poner y quitar gobiernos, la gente pensaba que era una bilbainada, que es cuando exageras mucho algo, pero sin embargo se ha demostrado. Ahora mismo hay, no sé si son 19 o 21 diputados independentistas, contando a las compañeras y compañeros de la CUP, de BNG, de Esquerra Republicana y de Bildu, que por su propia fuerza, 35, 21, que permiten con esa fuerza
orientar las políticas hacia un lado o hacia otro. Arnaldo Otegi decía siempre, si la izquierda independentista es fuerte, la vida de la gente mejorará. Si no es fuerte, se pactará con otras que harán que la vida de los empresarios sea todavía más confortable a costa de la espalda y el sufrimiento de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Y eso no es una forma indirecta de hacer lo que hace Podemos en Euskadi? Es decir, referenciarse estatalmente para conseguir más cosas para Euskadi. No, nosotros nos referenciamos en Euskal Herria, pero siempre hemos dicho que allá donde se decidan políticas que afecten a los vascos y a las vascas, se va a oír nuestra voz. Y lo hacemos en el Estado español, pero también lo hacemos en el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo, por lo menos la actual Unión Europea, tampoco es que sea un espejo en el que nos guste mirarnos demasiado, porque apostamos más por una Europa de los pueblos y de las personas que de las transnacionales y los estados, que es la que conforma la actual Unión Europea. Y sin embargo estamos ahí pues para defender nuestros intereses y los de las clases trabajadoras del conjunto de la Unión Europea. Pues en el Estado español exactamente lo mismo. Hay un montón de leyes que se hacen en el Estado español que nos afectan de manera directa, pues vamos a dejar oír nuestra voz y vamos a intentar impulsar, junto con las izquierdas de otros lugares, procesos que empoderen a las clases populares. Una última pregunta. En Madrid tenemos a Díaz Ayuso y en Euskadi tenéis al PNV. ¿No parecen lo mismo? No, todavía el PNV no ha hecho un lema de estos de comunismo o libertad o izquierda ¿Existe el Abertzale oasis o libertad. vasco? No, sinceramente no. Es decir, que los niveles de renta en Euskadi sean mayores que en otros lugares o que hayamos tenido, por situación también geográfica y también por recursos, una calidad de vida probablemente mejor que en otros lugares, pues eso es innegable, pero eso yo no creo que sea mérito exclusivo del PNV. Y yo creo que el PNV, pues evidentemente, sin ser lo mismo que Díaz Ayuso en sus declinaciones, porque las declinaciones de Díaz Ayuso son indescriptibles a veces, o indescifrables en muchas ocasiones, pues yo creo que también, en el fondo, hace una política de sostenimiento de un modelo y de anclaje en un modelo que no deja de ser un modelo pues neoliberal y un modelo que pues sigue primando estas cosas de las colaboraciones público-privadas. Se ve muy bien con los fondos europeos y con otras cosas cuando pues apuestan por las grandes empresas, lo mismo que en España se hace la marca España, pues allí por el Basque Country, con determinadas empresas muy poderosas, pero que realmente son una parte de la economía, pero no toda la economía real. Igual la economía real es más las peluquerías que tú me mencionabas antes o el pequeño y mediano comercio. La metáfora terrible, ¿no?, del vertedero y con los trabajadores muertos quizá dinamita eso. Óscar Matute, portavoz de H. Bildu, gracias por acompañarnos aquí en la frontera, aunque tened cuidado porque aquí en la frontera hay lobos. Me parece que no habéis cuidado mucho a los lobos menudo debate en Euskadi. Y menudo debate que hay con eso. Hay que enfrentar a los ecologistas de ciudad que dicen los baserritarras y a los baserritarras que son los que viven en el campo y tienen ahí un debate grande. Sí, es un terreno espinoso. Menos mal que no me lo preguntas. Me he liberado de esa. Muchas gracias, Óscar. A ti.